Renta presuntiva. ¿Qué es la renta presuntiva? ¿Cómo se determina la renta presuntiva? En este video vamos a explicar claramente la forma de determinación de la renta presuntiva en alcance de los artículos 188 y 189 del Estatuto Tributario. ¿Qué es la renta presuntiva? Es aquella renta que el Estado presume debe generar el patrimonio de una persona sin importar que dicho patrimonio permanezca ocioso. Una persona natural o una persona jurídica pueden tener unos patrimonios que permanecen ociosos, como lo está indicando la diapositiva, en razón a que no están siendo explotados o no están siendo usufructuados, razón por la cual al Estado, digámoslo así, no le interesa. Lo importante y lo que realmente le interesa al Estado es que a él se le responda por lo que le corresponde. Si estos patrimonios no están siendo explotados o usufructuados, no interesa. Sobre ellos se debe aplicar un porcentaje que la ley ha definido claramente en la norma fiscal, y ese porcentaje constituye la base sobre la cual se deberán pagar impuestos al Estado. Es muy común que existan personas, tanto naturales como jurídicas, que tengan este tipo de patrimonios ociosos, ¿sí? Razón por la cual, insisto, sin importar que no se estén explotando o no se estén usufructuando, igual al Estado se le debe cumplir con esa obligación de tipo fiscal. ¿Cómo saber cuál es el patrimonio de una persona? Miremos. Bien sabemos que para efectos de la determinación del impuesto de renta por el sistema ordinario, se debe tomar como insumo el estado de resultados. Ahora, para efectos de la determinación del impuesto de renta por el sistema presuntivo, el insumo que se debe tomar es el estado de situación financiera, el cual nos muestra unos activos, total de activos, nos muestra unos pasivos y nos muestra un patrimonio desde el punto de vista contable. Cada uno de estos conceptos o clases, el total activo, desde el punto de vista fiscal, lo vamos a conocer como patrimonio bruto. Los pasivos lo vamos a conocer desde el punto de vista fiscal como obligaciones, y el patrimonio lo vamos a conocer desde el punto de vista fiscal como patrimonio líquido. Entonces es importante que empecemos a diferenciar muy bien los conceptos desde lo contable y desde lo fiscal. Desde lo contable son activos, desde lo fiscal es patrimonio bruto, desde lo contable son pasivos, desde lo fiscal son obligaciones, desde lo contable es patrimonio y desde lo fiscal patrimonio líquido. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que les acabo de mencionar. El patrimonio bruto hace referencia a los activos, los pasivos hacen referencia a las obligaciones y el patrimonio líquido hace referencia al patrimonio contable, el cual debe ser debidamente depurado para efectos de la determinación de la base gravable de renta presuntiva. Recordemos que cuando se habló del sistema de renta ordinario, el estado de resultados, el cual constituye el insumo para la determinación de la base por este sistema, también se le realizó o fue sometido a una depuración. De igual manera, en el sistema presuntivo, ese patrimonio líquido también tendrá que ser sometido a un proceso de depuración. Y son los artículos 188 y 189 quienes nos indican cuál es el procedimiento que se debe seguir para efectos de la depuración
de ese patrimonio. Miremos lo que dice el artículo 189. Del total del patrimonio líquido del año anterior, aquí ya tenemos el primer aspecto importante a considerar. Patrimonio líquido del año anterior significa que si el contribuyente va a declarar año 2018, no tomará como base para el cálculo de la renta presuntiva el patrimonio del 2018, sino que deberá tomar como base el patrimonio líquido del año 2017. Eso es lo que nos está indicando. Del total del patrimonio líquido del año anterior que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva, se podrán restar únicamente los siguientes valores. A. El valor patrimonial neto de los aportes de acciones poseídos en sociedades nacionales o únicamente poseídos en sociedades nacionales. B. El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrado. C. El valor patrimonial neto de los bienes improductivos vinculados a empresas de bienes vinculados a empresas en periodo improductivo, aquellas que se encuentran en la etapa de organización y aún no han iniciado actividades. D. A partir del año grabable de 2002, el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo efecto social sea exclusivo de la minería, en las primeras 19.000 VT de los activos del contribuyente destinados al sector agropecuario. F. Las primeras 8.000 VT del valor de la vivienda de habitación del contribuyente. Y G. Este es un nuevo concepto agregado por la norma. El valor patrimonial neto de los bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas de los clubes sociales y deportivos. Si notamos en cada uno de los literales mencionados, estamos haciendo referencia al valor patrimonial neto de los activos. Ya existe en el canal un video muy corto en el cual se explica la forma cómo se determina el valor patrimonial neto de un activo. Los invito entonces para que revisemos este video. El artículo 188 del Estatuto Tributario nos menciona lo siguiente: base y porcentaje de la renta presuntiva. Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al 3.5% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. Entonces aquí tenemos otro aspecto importante a considerar, y es que una vez se determine la renta líquida gravable por el sistema presuntivo, el porcentaje de renta presuntiva corresponde al 3.5% de ese patrimonio líquido debidamente depurado del año inmediatamente anterior. Aquí tenemos entonces dos estados financieros para que hagamos claridad sobre lo que acabamos de mencionar. ¿Sí? Tenemos el año 2017 y tenemos el año 2018. La información contenida en el estado de situación financiera del año 2017 es la que se va a tener en cuenta para poder llevar a cabo el procedimiento de determinación de la base gravable por el sistema presuntivo. Aquí tenemos el patrimonio líquido y es este el que tendrá que ser sometido a ese proceso de depuración, mientras que la información contenida en el estado de situación financiera del 2018 se tendrá en cuenta única y exclusivamente para llevarlo directamente a cada uno de los renglones de la declaración. Aquí tenemos también el formulario 110 y lo que les acabo de decir, el estado de situación financiera del 2018 tendrá que ser ubicado en cada uno de los renglones de la sección del patrimonio. El patrimonio bruto, que corresponde a los activos,
se ubicará en cada uno de los renglones dispuestos para ello, los pasivos en el renglón de sus pasivos, y la diferencia será entonces el patrimonio líquido. No hay que depurarlo, esta información será tenida en cuenta, pero para la declaración de renta del año siguiente. Estamos hablando del formulario 110, también aplica para el formulario 210. Entonces, no olvidemos este dato importante. Vigencia de 2018, únicamente la información será tenida en cuenta para ubicarla directamente en los formularios. Mientras que la información correspondiente a la vigencia del 2017 o año del 2017 sí es la que se debe considerar para efecto de llevar a cabo el proceso de depuración del patrimonio líquido y determinación de la base de la renta presuntiva. Aquí tenemos entonces el ejemplo, un patrimonio bruto de 3.000 millones de pesos, unos pasivos de 650 millones de pesos y un patrimonio líquido de 2.350 millones de pesos. Vamos a explicar cómo se depura. Aquí tenemos entonces el patrimonio líquido, al cual se le empiezan a restar cada uno de los conceptos que acabamos de mencionar en el artículo 189. Valor patrimonial neto de acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales, el BPN de bienes afectados por fuerza mayor o caso fortuito, el BPN de bienes vinculados a empresas en periodo improductivo, el BPN de bienes vinculados a empresas meramente mineras, el BPN, las primeras 19.000 VT de activos destinados al sector agropecuario, las primeras 8.000 VT del valor de la vivienda de habitación del contribuyente y el BPN de bienes vinculados a actividades deportivas en clubes. Entonces se tomaría el patrimonio líquido y se le empieza a restar los conceptos a que haya lugar para ese contribuyente durante esa vigencia y así se determina la base de renta presuntiva. Veámoslo ya con valores numéricos, ¿sí? La misma diapositiva, pero ya con valores numéricos tenemos el valor del patrimonio líquido del año anterior. Vamos a suponer que dentro de los activos del contribuyente, dentro del patrimonio bruto del contribuyente, existen unos activos cuyo valor patrimonial neto es de 156.660.000 y esos activos corresponden a unas acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales. Recordarles que una cosa es el valor patrimonial neto o BPN de un activo y otra cosa es el valor del activo como tal. Entonces, ese valor del activo que está acá dentro del patrimonio bruto fue sometido a un procedimiento, a la aplicación de una fórmula para poder determinar su BPN. Vuelvo y les recuerdo, el video de la explicación de determinación del BPN está en el canal para que lo visiten y así aclaren sus dudas. Una vez entonces teniendo el patrimonio líquido y habiéndole disminuido el BPN de estas acciones, entonces no tengo ningún otro concepto por disminuir. Entonces voy a determinar finalmente la base de renta presuntiva. Bueno, a esa base de renta presuntiva, entonces tendré que aplicarle el 3.5, tal como lo habíamos indicado en el artículo 188, a la base de renta presuntiva le aplico 3.5 y obtengo mi renta presuntiva para esa vigencia. Tan pronto se ha obtenido la base de renta presuntiva, nos dice el artículo 189 de que al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva se sumará la renta gravable generada por los activos exceptuados y ese valor será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida determinada por el sistema ordinario. Veamos de qué se trata. Recordemos entonces que estamos hablando de un patrimonio líquido año anterior y que a ese patrimonio líquido del año anterior le
restamos el valor patrimonial neto de unas inversiones en acciones y aportes en sociedades nacionales por valor de 156.660.000 y que esos activos, esas acciones y aportes vamos a asumir, estos son los activos no exceptuados, los activos exceptuados, y que esos aportes exceptuados generaron unos dividendos por valor de 15 millones de pesos, dividendos grabados, los cuales, como ya lo habíamos indicado en el artículo 189, se le deberán sumar, se le sumarán, ¿sí?, a la renta presuntiva que se ha hallado hasta el momento. Entonces vuelvo y retomo la tabla que hemos venido trabajando. Base de renta presuntiva 2.193.340.000. El 3.5 sobre este valor me da una renta presuntiva de 76.766.900. Le sumo la renta grabada generada por los activos exceptuados, que son de 15 millones de pesos. Es un valor que nos estamos imaginando, que estamos asumiendo, razón por la cual obtenemos una nueva renta presuntiva por valor de 91.762.900. Le sumamos estos 15 millones a la renta presuntiva inicialmente hallada. Entonces ya tenemos una renta presuntiva definitiva. Una vez que se ha hallado esa base de renta presuntiva por el sistema presuntivo, entonces debe ubicarse en su lugar. Y el lugar en el formulario, en este caso estamos hablando del 110, también podría ser el 210, será ubicado en el renglón 68. Tenemos ahí renta presuntiva. Para este año el renglón es el 68, muy bien para otros años el número de renglón podrá ser un número diferente, pero eso no nos afecta en nada. Entonces tenemos ya el valor para diligenciar la casilla 68 renta presuntiva por valor de 91.766.900 pesos. Se supone entonces que hasta el momento este contribuyente tiene dos bases de renta: la base de renta por el sistema ordinario y la base de renta por el sistema presuntivo. Ya debe tener diligenciado, o el valor para el renglón 67, la base de renta por el sistema ordinario, que es el renglón 67, y ya tenemos la base de renta por el sistema presuntivo, que es el renglón 62. Vuelvo y repito, hasta el momento debe tener calculado esos dos valores. Una vez que tenga calculado esos dos valores, aquí les traigo el procedimiento de cómo calculó el contribuyente la base de renta por el sistema ordinario y le dio 92 millones de pesos. Este ya lo conocemos, base de renta calculado por el sistema presuntivo, tiene los dos. ¿Qué tendrá que hacer el contribuyente? Tendrá que, como ya lo indicamos, elegir entre los dos. ¿Y cuál deberá elegir? El mayor. Entonces en el renglón 67 colocará la base de renta por el sistema ordinario 92 millones de pesos, y en el renglón 68 colocará la base de renta calculada por el sistema presuntivo 91.766. Tendrá que elegir entre el mayor, y esa es la base sobre la cual calculará su impuesto de renta. Aquí tenemos que el ordinario es mayor, razón por la cual es ese el que deberá considerar para efectos de la liquidación privada del impuesto de renta y complementarios. Bueno, mis amigos, espero como siempre haya sido de su completo interés, que hayan aclarado todas sus dudas. Espero sus comentarios sobre este video en el canal, esperando verlos nuevamente en otra oportunidad. Hasta la próxima.